En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en esta oportunidad el tema de hoy es la importancia de ser agradecidos. La importancia de ser agradecidos. El pasaje lo encontramos en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. La importancia de ser agradecidos. ¿Qué quiere decir ello? Que un creyente siempre estará agradecido. Así que vamos entonces a leer la palabra de Dios. Dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a volverlo a leer. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, este pasaje nos está hablando del gozo, de la oración y de ser agradecidos. Y para poderlo desarrollar, vamos a presentar estas preguntas. La primera, ¿por qué debemos ser agradecidos? Los motivos para ser agradecidos. La paz de Dios para ser agradecidos en todo momento. Los impedimentos para ser agradecidos. Un ejemplo de agradecimiento de Pablo y la aplicación. Quiero recordarte estos 6 puntos que vamos a desarrollar. El primero es ¿por qué debemos ser agradecidos? El segundo es motivos para ser agradecido. El tercero es la paz de Dios para ser agradecidos en todo momento. El cuarto, los impedimentos para ser agradecidos. El quinto, el ejemplo del apóstol Pablo de agradecimiento. Y el sexto, la aplicación. Bueno, comencemos. El primero es, ¿por qué debemos ser agradecidos? ¿Por qué debemos ser agradecidos? Lo primero es que el pasaje nos está diciendo que el ser agradecidos es un mandato. El agradecimiento al Señor es un mandato. Esto nos lleva a entender que el agradecimiento va conectado con todo lo que le sucede en la vida al creyente. No importando si es agradable o si es desagradable. Es importante tenerlo presente. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que ser agradecidos es un mandato. Y ese mandato nos implica que nosotros podamos comprender que ese agradecimiento va conectado con todo lo que sucede en nuestra vida. Cuando somos creyentes, todo lo que sucede en nuestra vida es de agradecimiento. Sea agradable o no sea tan agradable, pero todo es de agradecimiento. Miremos lo que nos dice precisamente Romanos 8:28. Romanos 8:28. El apóstol Pablo nos dice allí a través de las Escrituras lo siguiente: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un pasaje que nos confirma lo que estamos haciendo referencia. Dice allí las Escrituras, y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los hijos de Dios. Un inconverso no puede amar a Dios porque no entiende a Dios, ¿no? Un hijo de Dios ama a Dios. Y ahí dice todas las cosas. No dice las cosas buenas, no, dice todas las cosas que le suceden al creyente son para bien, son para crecimiento. Y entonces nos dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí queda la confirmación
que son los hijos de Dios. Ahí está la confirmación, hijos de Dios. Bueno, entonces ahí estamos desarrollando la primera pregunta. ¿Por qué debemos ser agradecidos? Porque es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Sin embargo, cuando vamos a los motivos, vamos a encontrar una buena lista para poder desarrollar esos motivos, ¿no? ¿Cuáles son los motivos para ese agradecimiento? El primer motivo, nuestra salvación. El primer motivo para estar agradecidos como hijos de Dios es nuestra salvación. Vayamos a Primera de Pedro 1:9. Primera de Pedro 1:9. Escudriñemos las Escrituras. Primera de Pedro 1:9. Dice allí la palabra de Dios: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros debemos estar agradecidos. ¿Por qué? Por nuestra salvación. Por nuestra salvación debemos estar agradecidos. Ahora, entendamos lo siguiente. La salvación es de Dios. Porque si fuera de nosotros, no habría mucho que hacer. ¿Sí? La salvación es de Dios. Porque recuerda que Efesios dice que es un don de Dios. ¿Correcto? La salvación es de Dios, no es de nosotros. Si dependiera de nosotros, no habría mucho que hacer. Podríamos decir, si dependiera de nosotros, ya estaríamos en el infierno, ¿no? Pero gracias a Dios depende de Él. Gracias a Dios depende de Él. Ahora, nuestra salvación no depende de las obras. La salvación realmente es ese don de Dios. Ahora, ¿por qué no depende de las obras? Miremos Tito, capítulo 3, versículo 5. Depende de la misericordia de Dios. Mira lo que nos dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí ves? Esto no es porque tú hagas o no hagas, esto es por la misericordia de Dios, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Ahora recuerda que las obras son fruto de la salvación, ¿no? Si tú eres salvo, vas a desarrollar obras, ¿no? Eso hay que entenderlo, pero para ser salvos necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos la misericordia de Dios porque dependemos exclusivamente de Él. Ahora, hablemos de esa palabra misericordia, porque otro motivo para agradecimiento es su misericordia. Imagínate la misericordia de Dios. Miremos Lamentaciones 3, 22, 23. Porque nos está diciendo allí, por ejemplo, Tito, que es por su misericordia. Confirmémoslo con Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Ese es otro ítem para ser agradecidos. ¿Cuál es? La misericordia. Mira lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mira qué hermoso motivo para agradecer a Dios. Es la misericordia de Dios que ha tenido con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Si realmente tenemos que ser muy honestos, muy sinceros, cada uno de nosotros. Si no hubiese misericordia, no estaríamos acá. ¿Quién sabe dónde estaríamos en este momento? Mira, eso es un motivo de agradecimiento. La misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir misericordia de Dios? Que aún, dice la palabra, aún siendo pecadores, Él nos rescata para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida sea cambiada. Aún siendo pecadores, Él nos da una nueva vida. Eso es misericordia, la misericordia de Dios. Y ahí encontramos en ese pasaje de Lamentaciones otra palabra muy interesante, que es la fidelidad. Otro motivo para agradecer a Dios es la fidelidad a Dios. Porque, ¿sabes qué? Dios es fiel. Quizás nosotros en algunos momentos
no somos fieles. Pero Él es fiel y permanece su fidelidad para siempre. Miremos entonces un pasaje que nos habla de la fidelidad. Salmos 36, 5. Salmos 36, 5. Estamos mirando los motivos para agradecer a Dios. Mira, hay tantos motivos para agradecer a Dios. Y estamos mirando que la salvación, la misericordia, la fidelidad. Y Salmos 36, 5 nos dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Esa fidelidad es maravillosa, grande, poderosa esa fidelidad. Y eso también nos debe llenar ¿de qué? De alegría, de agradecimiento, porque Él es fiel. Él es fiel. ¿Qué quiere decir ello? Que si tú has venido a este lugar cargado o cargada, y si realmente le pides perdón de corazón a nuestro Señor Jesucristo, vas a encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la fidelidad, esa es la misericordia. Puedes venir cargado, puedes venir con una dificultad, vienes con una tribulación, recibes la palabra de Dios, atiendes el mensaje de la palabra de Dios, reaccionas, recapacitas y le dices: Señor, necesito de ti, perdóname. Y tú tienes motivos para agradecer a Dios. Bueno, ahora cuando hablamos de fidelidad, vamos a encontrar otro ítem. Y es que somos agradecidos con Dios por sus promesas. Las promesas de Dios, porque las promesas de Dios, por supuesto que se cumplen. Y entonces podemos ir a Isaías 41:10. Isaías 41:10. ¿Por qué debemos ser agradecidos? Por las promesas que tiene el Señor para nuestra vida. Mira lo que nos dice allí Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira, las promesas de Dios están allí. Esas promesas de Dios que dice aquí, por ejemplo, el profeta Isaías dice: no temas en tu adversidad, en tu dificultad, en tu problema. Tú debes creer las promesas de Dios, porque ahí dice: el Señor está contigo. Mira que cuando una persona está pasando por alguna dificultad, por alguna circunstancia difícil, esa persona tiende ¿qué? A decaer. Esa persona tiende a perder sus fuerzas. Pero mira que si esa persona está confiando en el Señor, esa persona tiene la mirada en el Señor, mira lo que dice allí: Él recarga esas baterías, Él te da nuevas fuerzas para poder pasar ese momento en el cual podemos estar viviendo. Y dice allí que el Señor siempre nos ayuda. Él nos va a sustentar. Esas son las promesas de Dios, porque dificultades en muchas áreas, ¿no? En el área económica, en el área familiar, en el área de la salud. ¿Y qué nos dice la palabra? No temas. Tú podrías decir: no tengo trabajo. La palabra te dice: no temas. Tú podrías decir: tengo problemas en familia, dificultades con mi esposo, con mi esposa, con mi papá, con mi mamá. ¿Qué te dice la palabra? No temas. Tengo dificultades laborales, tantas cosas que hay. El Señor es el que te sustenta. Gloria a Dios. Si ves, entonces ese es un motivo para agradecer. Por eso debemos ser agradecidos con el Señor. ¿Por qué damos también gracias? Damos gracias a Dios por la iglesia. Damos gracias por poder compartir los unos a los otros. Qué bendición es poder compartir los unos a los otros. Y el Señor nos está enseñando ¿a qué? A soportarnos los unos a los otros. Damos gracias también ¿qué? Por la palabra de Dios, por las sagradas escrituras. Porque en su palabra encontramos guía, en su palabra encontramos ¿qué? Dirección. Damos gracias ¿por qué? Por nuestro trabajo. Ahora, si no tienes trabajo, da gracias porque el Señor te va a abrir las puertas si confías en Él.
Así es. Tú dirás, no tengo trabajo. ¿Yo por qué le voy a dar gracias a Dios? Si hoy no tengo trabajo, dale gracias porque Él te lo va a dar. ¿O tienes dudas? No temas, el Señor está contigo. Bueno, ¿por qué más le damos gracias? Damos gracias por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Damos gracias a Dios por ellos. Si ves, hay muchos motivos para dar gracias. Y damos gracias por la prueba. También damos gracias por la prueba. Vean esto, ¿no? Miremos lo que nos dice Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. También tenemos que dar gracias por la prueba. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, damos gracias a Dios. Porque generalmente, ¿sabes qué? Cuando te está yendo muy bien, gracias Dios, eres lo mejor, gracias por tu compañía, gracias Señor. Lo hacemos, pero ¿será que damos gracias también por aquellos momentos en los cuales tenemos alguna dificultad? Porque cuando estamos dando gracias, ¿sabes qué? Allí la palabra de Dios nos dice que se está desarrollando en nuestra vida algo muy importante, la paciencia. Y esto es algo muy importante. Si no desarrollamos la paciencia, nos quedamos como bebés espirituales. Y ahí nos dice la palabra que si nosotros somos agradecidos, nos gloriamos en la tribulación, se va a desarrollar en nosotros ¿qué? La paciencia. Llega la prueba, sí, pero mira que el versículo ahí nos habla de ¿qué? De esperanza. Y esto nos lleva una vez más al pasaje que hicimos referencia de Isaías 41, ¿no? ¿Cómo vamos a tener esperanza? Tú recuerdas Isaías 41 y dice ahí, no temas. Si ves, tú encadenas la palabra de Dios porque el Espíritu Santo hace que tú puedas tener eso en tu vida, la palabra de Dios. Estás pasando por esa dificultad. Recuerda lo que dice el profeta Isaías en Isaías 41 y empiezas ¿a qué? A descansar en el Señor, a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, motivos de agradecimiento. Estamos desarrollando el segundo punto. Resumamos. Por su salvación, por su misericordia, por su fidelidad, por sus promesas. Hicimos referencia también que por la iglesia, por las sagradas escrituras, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por las pruebas. Damos gracias a Dios aún en medio de las pruebas. Y esto nos lleva al tercer punto. El tercer punto que hicimos referencia es la paz de Dios para ser agradecidos en todo momento. Entonces, para poder ser agradecidos en todo momento debemos tener ¿qué? La paz de Dios. Si nosotros no tenemos la paz de Dios, ¿sabes qué? Ese momento de dificultad, ese momento de tribulación se va a convertir en un gran karma. Nos vamos a desesperar. Cuando nos desesperamos, ¿qué ocurre? Decisiones equivocadas, inconvenientes con familia, inconvenientes laborales, todo se nos desbarató cuando no hay realmente una verdadera paz. Miremos lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Para poder dar gracias en medio de la tribulación hay que tener paz. Si no, no, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser unas personas en las cuales vamos a ser muy acelerados y vamos a tomar malas decisiones. Y después, bueno, vendrán consecuencias, porque cuando tomamos una mala decisión, pues vienen consecuencias y tú no le puedes decir a Dios, ay Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué a mí esto? ¿Y por qué? No tuviste la paz de Dios, vienen consecuencias. Son decisiones que tú tomaste en tu agilidad, en tu rapidez, decisiones en la carne. Mira lo que nos dice ahí Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice, y la paz de Dios que hace, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Claro, si tenemos esa verdadera paz, vamos a poder descansar en el Señor aún en medio de esa circunstancia que estamos viviendo. Vuelvo y reitero, los seres humanos, los hijos de Dios, viven algunas circunstancias de prueba, viven alguna tribulación. Sí, claro que sí. Para ello podemos mirar la Biblia, muchos pasajes, ¿no?, de pruebas. Por ejemplo, uno de ellos, Abraham, con respecto a su hijo. Cuando Dios le solicita a su hijo, esa fue una gran prueba, una prueba muy fuerte. ¿Y Abraham qué hizo? Obedeció. El único, bueno, Señor, está bien, sí. Muchos ejemplos, ¿no? ¿Qué tal el ejemplo de Elías, el profeta Elías? Llegó un momento donde lo persiguen, te van a matar, lo van a matar, ¿no? Un momento difícil para el profeta Elías. ¿Y qué decir de Job? De todo lo que le ocurre a Job, ¿sí? Ellos eran hijos de Dios, no eran impíos, no eran hijos del diablo, no eran hijos del mundo, no, eran hijos de Dios. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, pues comencemos con Jesús, lo que sufrió en la cruz. Pero sigamos avanzando y miremos, por ejemplo, a Esteban. Murió apedreado. ¿Y qué decir del apóstol Pablo? ¿No? ¿No es cierto? Entonces, ahí nos damos cuenta, pero ellos siempre tenían la mirada en Cristo. Mira, por ejemplo, aquí el apóstol Pablo, escribe ahí, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Cuando escribe la carta a los filipenses, el apóstol Pablo estaba encarcelado. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Será que el apóstol Pablo estaba contento de estar encarcelado? Él estaba mirando, era Cristo, y su gozo era Cristo. No estaba mirando que estaba todo cerrado, que estaba privado de su libertad. Estaba mirando, era Cristo, la esperanza que da seguir a Jesucristo. Imagínate cómo una persona pasando una adversidad, pasando un gran problema, puede decir, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y guarda mis pensamientos. Eso lo hace un hijo de Dios. Y aquí está la palabra de Dios para que cada uno de nosotros le pidamos a Dios que podamos tener esa verdadera paz, que no solamente sea de palabras. Ay, sí, sí, bonito, tan bonito, sí. Pero realmente en el momento que viene la tribulación, en el momento que viene la prueba, ¿tienes la paz de Dios? ¿O es realmente cuando tomas decisiones equivocadas y pasan tantas cosas en tu vida? Por eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? El apóstol Pablo escribe y estaba encarcelado. Estaba encarcelado ¿por qué? Por predicar de Cristo. Y él sabía claramente lo que dice una parte del Sermón del Monte, ¿no? Las bienaventuranzas. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Así persiguieron a los profetas, dice ese pasaje de Mateo capítulo 5, ¿no? Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón en el cielo es grande. Pablo estaba mirando, era eso, el galardón grande en el cielo. No estaba concentrado en la adversidad. Mira, cuando nos concentramos en la adversidad, no vamos a ver solución. No vamos a ver solución a nuestro problema. Pero cuando nos concentramos en Cristo, tenemos las puertas de los cielos abiertas, porque Él está con nosotros. Bueno, muy bien, esa es que la verdadera paz. Miremos ahora el cuarto punto, los impedimentos para ser agradecidos. Impedimentos para ser agradecidos. Bueno, para ello vamos a tomar un pasaje bíblico, por supuesto también, Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Romanos 1, 21. Mira lo que nos dice la palabra de Dios allí en Romanos. Dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira, habiendo conocido a Dios,
no dieron gracias. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el egoísmo, el orgullo, la impaciencia, ser tibio espiritualmente, son características de una persona que no agradece. Volvámoslo a mirar con base al pasaje que nos entrega aquí también el apóstol Pablo. Miremos el pasaje y volvemos y retomamos lo que acabamos de afirmar. Dice allí, pues habiendo conocido a Dios. Mira, esa forma de conocer a Dios es como muy suave, ¿no? Muy light, muy suave, muy light. Porque ¿sabes qué? No glorificaron a Dios, ni dieron gracias. ¿Por qué? Ahí nos lo explica el mismo pasaje. Porque ellos, ¿qué? Razonaron en su propio entendimiento. O sea, dejaron atrás las cosas de Dios y dijeron, no, esto no es así, ¿sabes? No, esto no es así. No. Es mejor por este lado, es mejor lo que yo pienso, es mejor lo que yo creo. No, dejaron atrás las cosas de Dios. Y su corazón se volvió, ¿qué? Necio. Se volvieron entonces necios. ¿Cuántas personas no hay necias? ¿Cuántas personas no le dan gracias a Dios? Esos son los impedimentos. Entonces, que una persona llena de egoísmo no va a dar gracias a Dios, porque cree que todo lo tiene es por su propio mérito, por sus propias fuerzas. Es que yo lo hice, es que yo puedo, no se preocupen, es que yo lo hago. Una persona que egoísta y orgullosa. Mira, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Recuerda la serie de la mayordomía, ¿no? Lo que hablamos hace unos domingos, mayordomía. Todo es de Dios, nosotros somos administradores. Entonces, ¿de qué nos vamos a gloriar? Tienes un vehículo, tienes una casa, tienes un trabajo, es gracias a Dios. ¿Sí? Es gracias a Dios. Tienes unos títulos, tienes una profesión, tienes un doctorado, tienes una maestría, gracias a Dios. ¿Por tus méritos? Nada. Pero ¿sabes qué? Una persona que está orgullosa y egoísta dice, yo soy doctor, yo tengo esta maestría por mis propios méritos. ¿Sí? Se jacta. Esa persona se jacta. Ahora, ahí hay otro problema, la impaciencia. La impaciencia nos impide ser agradecidos. Por eso te decía, cuando estás pasando por un problema, por una tribulación, claro, eso quiere quitarte la paz, ¿no? Y entonces te puedes volver impaciente. Y eso hace que no le des las gracias a Dios. Y esto nos lleva a entender que hay mucho tibio espiritualmente. Ese tibio no le va a dar gracias a Dios. Porque de pronto le da gracias si las cosas le salen bien. Pero si no le salen bien, le echa ante la culpa a Dios. Es por culpa de Dios que me está pasando esto. Si ves, ahora desde que voy a la iglesia, mire, la vida en vez de arreglarse, mire, ahora tengo más inconvenientes, culpa de Dios. Eso es que tibio espiritualmente. Y esas son características de personas no regeneradas, personas que no han nacido de nuevo. Esos son los impedimentos para ser agradecidos. Bueno, ahora miremos el quinto punto. El quinto punto nos va a hacer referencia al ejemplo del apóstol Pablo. Para ello volvamos a Filipenses. Filipenses capítulo 4 versículos 11 al 12. Filipenses capítulo 4 versículos 11 al 12. Mira lo que nos dice allí el apóstol Pablo a través también de este pasaje. Recuerda que cuando Pablo está escribiendo allí la carta a los filipenses, estaba privado ¿de qué? De la libertad. Dice allí, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cuál es allí el ejemplo del apóstol Pablo? Vuelvo y reitero. Mira el contexto para que lo puedas comprender. El apóstol Pablo está privado de la libertad allí en Roma. Y entonces él escribe lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez.
el apóstol Pablo dice que ha aprendido ¿a qué? A contentarse en cualquiera que sea la situación de él. Ha aprendido, si ves, es algo en lo cual nosotros tenemos que trabajar, en lo cual nosotros tenemos que desarrollar conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Si tú te empoderas de la palabra de Dios, van a llegar esos mensajes, van a llegar esos versículos bíblicos en medio de circunstancias adversas y vas a poder decir como el apóstol Pablo, cualquiera que sea mi situación, le doy gracias a Dios. Cualquiera que sea. Y el apóstol Pablo lo explica allí en el versículo 12. La humildad, sé vivir humildemente, dice allí el apóstol Pablo, y también sabe tener abundancia. Dice que ha sido ya enseñado. Mira que después nos habla así para estar saciado como para tener hambre. Pero imagínate, hablando de ese tema de hambre, una persona que está pasando alguna dificultad en el tema de la economía, no se puede alimentar bien, entonces, ¿qué podría recordar de primera mano? Podría recordar de primera mano lo que dice Mateo capítulo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí ves? Eso lo fortalece, pero el Señor le va a proveer, porque si confía en el Señor le va a proveer. Sin embargo, si ves, tiene la palabra de Dios en su corazón. ¿Sí? Está pasando esa dificultad, por supuesto, le está pidiendo a Dios, pero también está teniendo la paz. ¿Cómo va a tener la paz? Cuando recuerda ese pasaje. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí tiene paz y sale a buscar, pero ahí tiene la paz. Ahí tiene la paz de Dios. ¿Sí ves? Ahí encontramos entonces y entendemos lo que nos dice el apóstol Pablo. Y mira lo que nos dice allí el versículo 13 de Filipenses. Ese es un pasaje que creo que tú reconoces, ¿no? Filipenses 4:13. ¿Alguien lo tiene presente? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí ves? Ahí está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un pasaje que a veces se malinterpreta, está hablando que en cualquier circunstancia de nuestra vida, está Cristo para fortalecernos. En la prueba está Cristo. En temas donde no estamos en prueba, estamos gozosos, está Cristo. En el lloro está Cristo. En todo está el Señor. Muy bien, así que lleguemos ahora a nuestro sexto punto, que es la aplicación. Vamos a desarrollar 4 puntos de la aplicación. Algo que podamos poner práctico en nuestra vida. 1. Somos agradecidos con Dios porque nos rescató aún siendo pecadores. ¿Sabes qué? Hay algo que en nosotros debe estar plasmado siempre y es la humildad. Nosotros no merecíamos la salvación. Y tú, ¿pero por qué? ¿Cómo así? No. Pues si tú te pones a revisar tu vida, ¿merecía realmente la salvación? Revisémonos la vida, revisemos. Porque de eso se trata, revisarnos, ¿no? Revisemos por allí algunas cositas que hemos hecho indebidas, una que otra, una muy poquita, una que otra nomás, ¿no? No hay necesidad de irnos tan amplio, no. Entonces, somos agradecidos porque Él nos rescató aún siendo pecadores, aún siendo pecadores. La Escritura nos dice que nos sacó del lodo cenagoso, ¿no? Y enderezó nuestro camino. Así dice la Escritura, dice el salmista. ¿Nos sacó de qué? De la inmundicia. ¿Nos sacó de qué? Del mundo, de la perversión. ¿Y sabes qué hizo Él? Él, no nosotros, Él enderezó nuestros caminos. Porque cuando nosotros, no, yo enderecé mi camino, yo busqué a Dios, yo hice esto, ahí hay orgullo, hay jactancia, falta de humildad, es que yo hice esto, es que yo hago esto. No, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Cuando entregamos algo que recolectamos,
para alguna familia necesitadas, o allí en la iglesia en Soacha, donde estamos también llevando la palabra de Dios, las personas dicen, gracias hermano, gracias hermanos, hermanas. Nosotros le decimos, gracias a Dios, porque si Él no pusiera eso en nuestros corazones, no pasa nada. Nosotros no vamos por allá. Pero si Dios lo pone claro, obedecemos y allá estamos para poder ser de bendición al necesitado, a personas que realmente están pasando por una necesidad. Y entonces, ¿para quién es la gloria? ¿Para nosotros? No, nada de eso. Para Dios. La gloria es para Dios. Y no se trata de decirlo acá, no, se trata de ponerlo en práctica, ¿no? Que cuando estemos entregando eso, cuando estamos haciendo una obra, le demos la gloria a Dios, ¿no? Porque aquí podemos decir, sí, démosle la gloria a Dios, pero si se la quitamos cuando estamos haciendo la obra, no estamos haciendo nada. Somos orgullosos, jactanciosos. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto de la aplicación. El Señor nos ha sacado de las tinieblas para traernos a su luz. El Señor ha hecho eso. Bueno, segundo punto, somos agradecidos no importa la circunstancia, ya que todo obra para bien. Todo obra para bien. Imagínate que a una persona le digan, vaya al médico y le digan, oye, tú tienes cáncer y te quedan 3 meses de vida. Pero si la persona tiene presente la palabra de Dios, el solo hecho que la tenga presente, eso le va a llenar de esperanza, aún en medio de esa noticia. Va a llenarlo de esperanza, porque sabe que Dios tiene el control, que Dios puede sanar. Lo sabe, lo tiene claro, que Dios tiene el control, ¿no? Entonces dirá, si me sana, seguiré compartiendo, llevando la palabra de Dios. Y si no fue la voluntad de Él, me voy para el cielo con Él. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Esa es esa actitud, ¿no? Esa es la actitud. Me voy al cielo con Él. Fortaleza en Cristo, sabiendo también que el Señor sana. Porque el Señor sana, el Señor obra. Pero si ves, ese es el entendimiento. Por eso dice, no importa la circunstancia. Porque entonces, claro, ¿qué quiere el ser humano? ¿Qué queremos los seres humanos? Bueno, no, pues que me sane. Pero hay que equilibrarlo, porque si no lo equilibramos, no llega a la madurez. Claro, ¿qué quieren los seres humanos? Si yo te pregunto a ti, tú vas al médico y el médico te dice eso, ¿cuál será tu respuesta? No, que el Señor me sane. Sí, muy bien, pero te hace falta la otra. Es que si por alguna circunstancia no recibo la sanidad, me voy al cielo con Él. Toda la eternidad con Él. Si ves, así empiezas a desprenderte del yo. Es que hay un yo, esa carne, ese yo. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Bueno, entonces, somos agradecidos no importa la circunstancia, ya que todo obra para bien. Miremos allí un pasaje bíblico también de esta aplicación, Salmos 73, 26. Salmos 73, 26. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Salmos 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Wow. ¿Sí ves? Mira, persona que está viviendo una prueba, mi carne y mi corazón desfallecen. Pongamos el mismo ejemplo, ¿no? El ejemplo de la enfermedad. Recibe la noticia de parte del médico y entonces su corazón y su carne desfallecen. Pero ¿sabes qué nos dice allí la segunda parte? Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Si ves, no acomodado a las circunstancias. No, porque ¿sabes qué? Cuando enseñamos el Evangelio es de equilibrio. Claro, el Señor nos provee, por supuesto que sí, pero en algún momento de pronto podemos pasar una circunstancia difícil. Igual debemos estar agradecidos. Ese es el equilibrio del Evangelio, porque a veces lamentablemente se nos enseña solamente que todo es excelente. Y cuando viene la dificultad, esa persona hasta se puede apartar. Porque va a decir, ¿sí ves? Vea entonces que, ¿yo qué soy? A mí Dios no me ama porque mire lo que me está pasando.
¿Sí ves? Claro, porque de pronto del púlpito no salió la palabra del equilibrio, de la perfección de Dios, de que Dios tiene todo bajo control, ya sea en esa parte positiva o ya sea en esa parte negativa. Y eso te va a traer ¿qué? La paz. Por eso hablábamos también de la verdadera paz. Aunque tu corazón y tu carne desfallezcan, sabes que puedes confiar en la roca eterna que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y otro punto de la aplicación: cuando somos agradecidos, servimos a los demás. Cuando somos agradecidos, servimos a los demás. Hay que tenerlo en cuenta porque, ¿sabes qué? Una persona que tiene gratitud, una persona que tiene agradecimiento, sirve. ¿Y sirve por qué? Porque ha entendido lo que hizo Jesús en la cruz. Lo entiende. Y sabe que es un mandato. ¿En qué sentido? De poder servir a los demás. De poder compartirle a los demás lo que Dios te dio. ¿Y qué te dio? La salvación. ¿Qué te dio? Misericordia. ¿Qué ves en Dios? La fidelidad. ¿Qué ves en el Señor? Sus promesas. Sus promesas son eternas. Dios no es como cuando el hombre promete, ¿no? Oye, yo te voy a hacer esto. Algunos quizás todavía están esperando una promesa, ya sea del esposo, de la esposa, de un familiar, de un amigo, en el trabajo. Oye, yo te voy a ayudar en esto. Hoy todavía algunos estamos esperando eso. ¿Pero tú crees que Dios es así? No, Dios no es así. Dios cumple lo que está escrito en su palabra. Y eso debe en nosotros generar ¿qué? Una gran confianza. Así que recordemos, para finalizar estos puntos de aplicación: somos agradecidos porque Dios nos rescató aún siendo pecadores. Somos agradecidos no importa la circunstancia. Y si somos agradecidos, servimos a los demás. Somos de utilidad a los demás. Somos pacientes con los demás, entendiendo y comprendiendo la situación que están viviendo, en el mundo que están viviendo. Es decir, en un lenguaje muy coloquial, nos ponemos en los zapatos del otro para poderlo entender. ¿Cómo vas a entender a la otra persona si no estás viviendo lo mismo? Tienes que tratar, en la medida de lo posible, ponerte en el zapato del otro. Hay que tratar, ¿no? Porque lo que está viviendo la otra persona lo está viviendo y nosotros no logramos comprenderlo, pero ahí viene el tema del servicio, siendo pacientes y entendiendo la situación que está viviendo esa persona. Así, ¿sabes qué? Podemos ser útiles. Porque si no empezamos es a juzgarlo. Ay, pero mire, ay, pero tal cosa, una cosa, la otra. No, así podemos ser útiles. Ahora, la pregunta es: ¿realmente somos agradecidos con el Señor? El solo hecho de que estemos hoy acá es un motivo de agradecimiento. El solo hecho que nos hayamos levantado es un motivo de agradecimiento. El solo hecho que podamos respirar es un motivo de agradecimiento. ¿Sabes qué? El Señor provee del aire. El aire ni siquiera es de nosotros. No dice, no, el aire es gratis. Pero todo eso lo ha dado Dios. Todo eso lo ha dado Dios. Si ves, es algo en lo que nosotros debemos reflexionar. ¿Somos agradecidos? ¿O por el contrario, estamos teniendo impedimentos para ser agradecidos? ¿Somos agradecidos en medio de las circunstancias difíciles por las cuales muchos han pasado? ¿Somos agradecidos por ello? ¿O realmente le estamos reclamando a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo te busco? ¿O realmente le estamos diciendo, gracias a Dios, aún en medio de la prueba? Hay muchas cosas que no entiendo, Señor, por qué me están pasando, pero gracias a Dios, porque yo sé que tú me vas a dar una respuesta y después comprenderé, y esto me va a dar después a mí crecimiento. Esto después me va a dar a mí entendimiento. Y teniendo el crecimiento, antes voy a poder aconsejar a aquella persona cuando pase esa prueba. ¿Sí ves la diferencia? Porque rechazas esa prueba, después cuando venga una persona con una situación así, ¿qué vas a decirle? No, mi vida se me desbarató. Perdí todo, perdí la casa, perdí la familia, perdí todo. No. El Señor te levanta,
te saca en medio de la prueba y ¿sabes qué? Muy posiblemente más adelante una persona se te va a acercar y te va a decir algo muy parecido a lo que tú estabas viviendo. Y tú le vas a poder decir, mira, confía en el Señor, sé agradecido, vamos adelante, mira, no temas ni desmayes, el Señor está contigo. ¿Sí ves? Porque además lo sentiste y lo viviste. No fue, ay, sí, tan bonito, no temas ni desmayes, tan bonita esa palabra. No, lo vivimos, lo vivimos. Al principio no fue fácil, pero aquí está, el Señor nos ha sacado en victoria. Amén. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.